primera rueda de prensa en España de Nani Roma tras su triunfo en el Dakar ha sido en Mini Barcelona. La presentación inicial corrió a cargo de Pilar García de la Puebla, directora de comunicación de BMW Group España. La hazaña que ha realizado es extraordinaria. Como sabéis, es uno de los 3 pilotos en toda la historia del Dakar que ha conseguido la victoria tanto en motos como en coches. El esfuerzo que ha hecho para conseguir este trofeo tan difícil y duro es el mayor de toda su vida, y ha dedicado su vida a ello para conseguir este momento. Por favor, Elisenda, si puedes venir, Elisenda Lloreda, de KH7, que también va a decir unas palabras. Hola, agradeceros a todos primero que hayáis venido aquí, nos hayáis acompañado durante el Dakar, agradecer también a Mini que nos hayáis acogido en las instalaciones hoy. Y de parte del equipo KH7 y de mi padre, que hoy no puede estar aquí, José María, quiero felicitar por esta espectacular victoria a Nani. Y después de culminar la temporada 2013, aprovecho también para felicitar a desde el equipo KH7, a Laia, al equipo Epsilon, y esperar que el chaleco se recupere pronto. Una carrera súper buena. Estoy súper satisfecho de cómo hemos gestionado todo, porque no solamente era correr, sino había todo un entorno complejo a gestionar, que lo hemos sabido hacer y me satisface mucho. Luego la gente puede pensar una cosa, puede pensar una otra, pero lo único es que hemos ido 8 días líderes, he ganado 2 etapas, el tercero está a 1 hora, el cuarto está a 1 hora 40, o sea que las diferencias que ya pensábamos que serían así un poco de la dureza, pero han sido muy grandes. Y ya te digo, espectacular cómo ha funcionado todo. Hemos salido 11 minis, hemos terminado 11 minis. El coche nos sorprende cada día más, que no es secreto, o sea, es el trabajo del trabajo y del trabajo. O sea, yo en febrero del año pasado empecé a hacer test para el Dakar 2014. Hemos trabajado muchísimo, hemos hecho casi más, entre 11 y 12 mil kilómetros de test este año pasado, o sea que al final no ha habido ningún problema, un ritmo muy alto, hemos corrido toda la carrera, o sea que yo te digo, más que contento, satisfecho personalmente con el trabajo de Michel. Ha trabajado muchísimo y nada, o sea, súper contento. No sé si estamos en una era mini, bueno, sí, ahora sí, llevamos 3 años ganando, o sea que creo que hemos cogido un momento muy bueno, pero el futuro vamos a presentar fácil, por eso que decía que tenemos que desde ya empezar a trabajar para el año que viene, tenemos que hay un plan de modificaciones del coche, de evoluciones que están trabajando ya, bueno, de hecho ya en diciembre, noviembre, diciembre ya están los ingenieros trabajando y que dure mucho, o sea, yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora es mucho, pero queda mucho por hacer y espero ganar más conmigo. El hecho de la posibilidad que tuve yo de, cuando gané en moto, pasar a los coches, pasar con coches de nivel, con equipos buenos, tengo la suerte de tener súper buenos coches, súper buenos sponsors, he tenido lo máximo para llegar hasta aquí, ¿no? El trabajo de muchos años hace que ahora pues el Dakar pues, esté hablando otro idioma que hace unos años era impensable. De hecho, cuando empecé el Dakar, ver que alguien ganara en coches, un español ganara en coches era una cosa ni pasaba por la cabeza, y en motos pues tuve la suerte de hacerlo, ¿no? Pero, no sé, son inercias que por ahora tenemos una buena en este país y espero seguir hablando. Yo cuando tengo sensación de girar, pongo la marcha, cuando tengo sensación, funciono por sensaciones. Y eso, por ejemplo, en moto, me cuesta mucho hacer cursos, enseñar a gente a ir en moto, porque yo no sé por qué hago las cosas. En cambio, hay gente que son mucho más técnicos, que saben cada cosa, cómo se hace. Yo voy por sensaciones y en moto conducía y a veces hacía las cosas porque y a veces gente me decía, ¿cómo apoyas la fuerza? ¿Cómo apoyas la fuerza? La moto se conduce mucho con las rodillas. Cuando giras, haces mucha fuerza con los estribos. Pues yo nunca sabía que lo hacía hasta que un día uno me contó que lo hacía, ¿no? O sea, y el coche igual. Yo no sé nunca la marcha que llevo en el coche, no sé, y cuando tengo sensación de girar giro, cuando tengo sensación de frenar freno, no sé, no. Ni nunca nadie me ha enseñado y pues sinceramente por sensaciones. No sé si es bueno o malo, pero por ahora no me ha ido mal.